nos están viendo el día de hoy. Les doy la más cordial bienvenida a este diálogo de mujeres en la prospectiva. Mi nombre es Sonia Déciga y yo soy director general de World Future Society Capítulo Mexicano. Nosotros en World Future Society Capítulo Mexicano somos una asociación civil que estamos involucrados y estamos muy interesados en fomentar los estudios de futuros para que estos puedan tener un impacto en el día a día y en la toma de decisiones. Creemos que tener un pensamiento de largo plazo nos ayuda a reflexionar un poco sobre cuáles son esos efectos que vamos a vivir en diferentes ámbitos de nuestra vida personal, laboral y, por supuesto, económico, político y social. Y estamos preocupados porque estas actividades las hagamos con un pensamiento que mire más allá del día a día. Creemos que pensar en el futuro, pensar en lo que va a pasar en los próximos 10, 15, 20 años, no solo nos va a ayudar a nosotros a tomar mejores decisiones, sino que también nos va a ayudar a trabajar en construir un mundo mejor para las próximas generaciones. El día de hoy me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes este evento. Es un evento que hemos estado pensando desde hace bastante tiempo. Es un diálogo entre mujeres que hemos hecho estudios de futuros, que hemos hecho prospectiva y que estamos interesados en ver cuáles van a ser las implicaciones y las acciones que tenemos que tomar en cuenta en diferentes ámbitos, pero principalmente en dos temas fundamentales: el medio ambiente y su impacto en la sociedad, y por otra parte, la seguridad y defensa, que definitivamente está cambiando conforme nosotros vemos las nuevas incertidumbres que están saliendo en el mundo. Este diálogo tiene como objetivo realizar estas dos mesas de análisis con estas mujeres que tienen amplia práctica en la prospectiva, en el diseño de futuro, y que buscamos difundir y documentar propuestas de valor, de verdad, que de verdad nos permitan trabajar en una agenda en materia de cambio climático y, por supuesto, también en materia de seguridad y defensa. Son parte de las acciones de reflexión que nosotros hacemos como parte de World Future Society Capítulo Mexicano y que queremos dejar en la mesa de análisis y en la mesa de discusión para próximos diálogos y próximos eventos. En este primer ejercicio que hacemos de este diálogo de mujeres, queremos proponer un ejercicio de reflexión colectiva. Lo hacemos en el marco del Día Internacional de la Mujer porque sabemos que hay mujeres muy valiosas que estamos trabajando por construir un mejor futuro. Y somos mujeres muy valiosas, muy capaces y que tenemos de verdad diferentes habilidades y capacidades que nos van a permitir proponer ideas novedosas y mejorar nuestra agenda. Queremos que este diálogo no solo tenga la participación de mujeres destacadas, sino que también sea un diálogo que tenga un enfoque prospectivo, un enfoque reflexivo, que nuestras ponentes nos cuenten sus experiencias y sobre todo planteamientos alternativos frente a los temas que ya les he platicado. El día de hoy vamos a iniciar este diálogo de mujeres en la prospectiva con el tema medio ambiente y sociedad. La idea es que nuestras ponentes puedan hacer un diálogo y reflexionemos sobre el futuro y las alternativas que tenemos frente a una crisis climática que es cada vez más presente. Por este motivo, le doy la más cordial bienvenida primero a la maestra Alma Lilia Campos, que es coorganizadora de este evento. Ella también es socia de World Future Society y es ampliamente una mujer que siempre impulsa iniciativas de este tipo. Me permito también presentar a nuestras panelistas el día de hoy. Les presento a Fernanda Medina Solís. Fernanda es integrante de la Delegación de Embajadoras Jóvenes que participó en la Cumbre de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Glasgow, Escocia, el año pasado. Ella fue representante por parte del gobierno mexicano y por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. De formación, Fernanda es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM y actualmente ella brinda apoyo técnico especializado en la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar y también colabora en el Centro Cero Etiquetas, una organización que visibiliza las condiciones de discriminación y vulneración de los derechos de las mujeres en el ámbito familiar. Fernanda, bienvenida, muchísimas gracias por participar en este diálogo.
También le doy la bienvenida a Nina Carolina Izabal Martínez. Ella es urbanista por la UNAM, maestra en finanzas por el TEC de Monterrey y ha realizado diplomados en protección civil, diseño del espacio público y finanzas para la sostenibilidad y el cambio climático. Se desempeña actualmente como directora general de Planeación Urbana en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano en el Gobierno del Estado de México y es miembro fundador del Colegio de Urbanistas de México y presidenta de la representación de la Asociación Mexicana de Urbanistas. De verdad, Nina, muchísimas gracias por tu participación el día de hoy. Finalmente, quiero dar la bienvenida a Sandra Pioquinto García. Ella es doctora en Ciencias con orientación en procesos sustentables por la Universidad Autónoma de Nuevo León y doctora en Química y Tecnología, Químicas, Materiales y Nanotecnología por la Universidad de Málaga en España. Se dedica a estudiar el biogás para su aprovechamiento como alternativa en la generación de calor y electricidad y participa en programas de mentoría para mujeres en ciencias y tecnologías, en iniciativas a favor del medio ambiente y también es una de las integrantes de la Coordinación de Violencia de Género de la Comunidad de Científicas Mexicanas. Sandra, muchísimas gracias por tu participación el día de hoy en este foro. Pues bien, sin más, vamos a dar inicio a este diálogo que vamos a tener. Tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, que el cambio climático pues tiene diferentes efectos en la sociedad. Es un proceso de desgaste de la propia naturaleza que sin duda también podrá aumentar la desigualdad. Esta desigualdad producida porque la sequía, las inundaciones, los huracanes y otros efectos del calentamiento global, pues están propiciando que las cosechas ya no sean iguales, que las personas tengan que emigrar de sus lugares de origen, que también haya un encarecimiento del precio de los alimentos y pues todo esto agrava la situación social que estamos viviendo. En este sentido, me gustaría que empezáramos una primera ronda de discusión en la que podamos definir cómo los efectos del cambio climático están afectando a la sociedad en términos de desigualdades, de inclusión, del cumplimiento de nuestros derechos sociales y, por supuesto, de redistribución y reorganización de los espacios y los territorios. Abro la mesa para debatir, para que empecemos a plantear cuáles son estos efectos. Pues, Sonia, no sé si quieres que tome la palabra. Y igual agradezco mucho la oportunidad por estar pues aquí platicando en este diálogo que espero que se forme de manera muy horizontal, que se sientan cómodas y cómodos de poder participar, hacer preguntas, pedir las fuentes de las cuales también nosotras nos vamos a basar y también pues agradeciendo a Alma Lilia, a ti, a Sonia y al presidente que no estuvo aquí por cuestiones también de responsabilidad, convicciones hacia las mujeres, entonces también se le agradece eso. Me parece que es muy buena entrada que dé espacio sobre todo a mujeres para que podamos hablar de estos temas. Y empezando ya con las preguntas, yo quería retomar ciertos datos. Para 2050, según el Banco Mundial, más de 140 millones de personas van a ser consideradas desplazadas climáticas. En este sentido, la mayoría va a representar, las mayorías van a ser mujeres, ya que las mujeres en este caso sobrerepresentan, uno, el trabajo no remunerado, pero dos, en los países donde todavía existen ciertas tradiciones, prácticas, culturas, donde las mujeres deben de obtener o de estar haciendo ciertas cargas de trabajo vinculadas con la recolección de los alimentos, con la recolección de la madera, con la recolección del agua, moviéndose distancias gigantescas, kilómetros para tan solo llegar al pozo más cercano y después de regreso, pues ellas van a ser las que tengan que, por causas climáticas, que moverse a otros destinos, haciéndose cargo también del cuidado que ya en sus países, en sus localidades ya ejercen de una forma, como decía, no remunerada, ¿no? En este caso, me gusta mucho una frase que dice que es el lema de la ONU, no dejar a nadie atrás,
pero en este caso las mujeres sí son las que se suelen quedar desventajadas en en todas estas circunstancias que se están viviendo en el mundo, ¿no? Pareciera que el cambio climático no sabe de fronteras, porque lo que afecta en su momento, no sé, en Singapur puede llegar a afectar de alguna forma pues temprana o un poco más paulatina a México en cuestiones climáticas, independientemente de que el cambio climático no conozca de fronteras, sí conoce de géneros, y en este caso las mujeres sí somos las que están ya visualizadas como las poblaciones vulnerables en muchos países, y a eso hay que agregarle ahora todas las vulnerabilidades que por cuestiones climáticas vamos a estar viviendo. Fernanda, y eso es muy interesante lo que tú planteas, ¿no? El aspecto de la vulnerabilidad que tenemos frente al cambio climático. Pero también me gustaría que tú nos contaras en tu experiencia, por ejemplo, tú fuiste parte de la COP26 el año pasado en Glasgow, tú estuviste, digamos, viendo cómo eran estas negociaciones y finalmente nosotros en los medios nos enteramos que en las negociaciones en esta COP26 no se llegó a ninguna resolución importante. ¿Qué es lo que deberían de hacer los gobiernos en este caso para disminuir estas vulnerabilidades que tenemos, sobre todo estos sectores más vulnerables ante el cambio climático? Claro, pues considero que sí se llegaron algunos logros importantes. Por ejemplo, se generó el plan de trabajo de Glasgow Sharm el Sheikh. Sharm el Sheikh es Glasgow es la ciudad donde se celebró la 26ª conferencia de las partes, y Sharm el Sheikh va a ser la ciudad que justamente este año en la COP27 se vaya a ejercer en Egipto. Y este programa, que se llama Glasgow Sharm el Sheikh, está enfocado a materia de adaptación. Es decir, los países, sobre todo con los que tienen economías menos desarrolladas, ahora cuentan con un presupuesto mayor para poder ejercer tareas relacionadas con la adaptación, es decir, todas las cosas que ya se viven, que ya se manifiestan en estos países, sobre todo los de la región latinoamericana, los países asiáticos, también los países de África, que ya viven estas consecuencias y que no cuentan con la tecnología o que no cuentan con el presupuesto debido a esta falta de económica, pues ahora sí cuentan con una mayor cantidad de dinero para poderse adaptar y para poderse contemplar y para poder prevenir este tipo de manifestaciones del cambio climático. Eso podría ser un logro. En términos de género, el año pasado, que fue la COP25, el año antepasado, que fue la COP25 en Madrid, se trabajó mucho el Plan de Acción de Género de Lima, que es un programa que trabajan los países que conforman parte de la Conferencia de Cambio Climático de Naciones Unidas, y incluyen toda la perspectiva de género, en este caso muy vinculada a las mujeres que forman parte de los países con economías menos desarrolladas, y que piden que todas las acciones que se generen dentro de la conferencia obtengan esta perspectiva. Pareciera tal vez hasta un poco como redundante decir que estos formatos, porque son de Naciones Unidas, ya incluyen la perspectiva de género, de derechos humanos, intergeneracional, de poblaciones y comunidades indígenas, pero es necesario estarlo recalcando, y es necesario generar estos espacios para que, incluida dentro de la normativa internacional, se meta este tipo de lenguaje. De otra forma no se contempla. Los países tienen ya de regreso a la casa, las personas que negocian estos temas llegan con su documento que va a formalizar la política pública internacional, basada en lo internacional, pero no va a incluir esta perspectiva, y ahí se van a perder muchas oportunidades de representar a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes. En este caso, yo sí consideraría que se hicieron progresos, sin embargo, se quedaron todas las personas que negociamos en este caso también un poco cortas de tener mayor presupuesto, que en este caso la meta máxima de la Conferencia de Naciones Unidas el año pasado fue tener $1 billón para todos los países
con economías en vías de desarrollo y que pudieran vincular este dinero hacia tener mayores tecnologías para la adaptación y la mitigación de los efectos del cambio climático, cosa que no se llegó. Se alcanzaron aproximadamente los 360 millones de dólares, una cifra muy por debajo de las expectativas a las que se querían llegar. Y es que efectivamente tenemos un problema de presupuestos, ¿no? No hay muchos actores todavía involucrados en materia de cambio climático que de verdad quieran participar en iniciativas para mejorar estas condiciones. Y a veces los presupuestos también nos limitan bastante para poder hacer acciones. En tu caso, Nina, ¿tú cómo aprecias esta parte, no? Porque aparte el presupuesto es fundamental para mejorar la infraestructura también. Correcto. Bueno, primero saludarlas a todas. Muchas gracias por invitarnos al Colegio de Urbanistas a participar en este foro tan importante, tan relevante, con panelistas de lujo además. Yo nada más un poco quisiera, y aumentando o enriqueciendo lo que decía Fernanda, pues me parece que el mundo en este momento también ya cuenta con herramientas nuevas que nos pueden ayudar a ir definiendo diferentes políticas y estrategias. Y voy a dar un poco una pequeña introducción. En el caso de las ciudades, ¿no? O sea, que es realmente donde vive la gente, ocupan más o menos, por cálculos internacionales, el 2% de la superficie de la Tierra. Pero consumen muchísima energía, más o menos se calcula que el 78% de la energía mundial, y emiten 70% de los gases de efecto invernadero, ¿no? Y los residuos del planeta, bueno, ni se diga, por este estilo de consumo que tiene la mayor parte del mundo. Entonces, bueno, lo primero es en dónde estamos y con qué tecnología contamos para ir identificando estas problemáticas, ¿no? Por supuesto, el tema del financiamiento es muy importante, pero ¿para qué queremos el financiamiento? Uno, necesitamos fortalecer la información que tenemos, y dos, identificar proyectos que sirvan para ir mitigando estos efectos del cambio climático. Suena muy bien, ¿no? Suena como lo ideal, pero tenemos un montón de inequidades en el territorio, ¿no? O sea, empezando por ahí. Ya lo mencionaba Fer, de cómo las mujeres que son las principales afectadas como un grupo vulnerable grande, derivado de la migración que se viene, que seguimos viviendo en México, ¿no? O sea, las ciudades medianas del país son las que más están creciendo, las que más van a crecer en el corto y mediano plazo. Y sí, por supuesto, los grupos con mayor poder adquisitivo son los menos vulnerables, pero ¿en dónde vive la gente que no tiene pues este poder adquisitivo? Viven en zonas de riesgo, ¿no? Sobre todo zonas que se pueden inundar, zonas de deslaves, zonas de fallas, que esto se va a ir agravando mientras más pues avance el calentamiento global. Tenemos el problema de la provisión de servicios. De pronto, nosotros, por ejemplo, hemos podido platicar con varios actores internacionales y un poquito, Fer los ha visto, ¿no? Como muy la experiencia de frente, pero cuando vienen al nivel local, oigan, ¿y por qué no hacen un tema de movilidad ciclista? Sí, por supuesto, es importante, pero si el primer problema es que no podemos darle servicios a la gente, ¿de dónde vamos a sacar el agua? ¿De dónde vamos a sacar la energía? ¿Cómo tener mejores proyectos pues de menor impacto en el calentamiento global? Creo que ahí está el reto. ¿Cómo empezamos a identificar primero el tejido social de las ciudades y en dónde están estos puntos de inequidad, dónde se tiene que intervenir y qué tipo de servicios se les puede proveer y de dónde salen estos servicios, ¿no? El tema de la basura, el tema de la energía, el tema del agua, los estándares de calidad que tenemos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me sorprende mucho cómo una persona puede tomar 1 litro de agua y usar 6 litros para que se vaya ese litro de agua. Es como muy inequitativo, ¿no? Es como 6 litros ahorita, pero hay excusados que los viejitos son de 12. Entonces, como que creo que ya tenemos mayor tecnología y también más acceso a información que nos puede ayudar a identificar pues estas inequidades y bajarlo a proyectos. Me parece súper importante. Yo dejaría hasta aquí, digamos, esta primera intervención y pues Sonia, me gustaría escuchar también a Sandra y bueno, aquí seguimos discutiendo. Gracias. Sí, efectivamente, y creo que Sandra nos podría dar un poquito más de luz, hilando un poco lo que tú decías, Nina, porque tú decías, efectivamente, en las ciudades, por ejemplo, tenemos un alto consumo de energía, y seguramente Sandra nos va a contar un poquito más de qué alternativas tenemos, porque efectivamente consumimos mucha energía, pero ¿qué estamos haciendo por producir energías alternativas? Sandra, bienvenida.
Hola, muchas gracias, Sonia, por la invitación. Hola, Ana Lilia, Fernanda, Nina, un gusto estar con ustedes. Y pues sí, ya hablaron de la situación, ¿no? De cómo está todo esto en torno a la crisis del cambio climático y los espacios, aquello que tiene que ver con inclusión parece a veces que es lo contrario, ¿no? Una exclusión de personas y no nada más de mujeres, ¿no? Sino también hablamos de niños, de personas con pobreza, los que tienen menos, ¿no? Pero retomando tu punto, ¿qué podemos hacer, no? Creo que se habla de mucho desde el aspecto individual, ¿no? ¿Qué puedes hacer tú como persona para pues evitar este deterioro, ¿no? De los recursos naturales o del agotamiento de recursos no renovables, etcétera? Tan fácil como tener conciencia, ¿no? De que al estar presionando el interruptor de encendido, digo, es algo que nos ha traído el aprovechamiento de los recursos combustibles fósiles, sí, que tan fácil se hace, pero tan solo yo quisiera que las personas tomaran una reflexión, ¿no? Todavía hoy en día el carbón es una, por ejemplo, el carbón es una de las fuentes de energía que atrás de estarnos generando electricidad, hay personas trabajando en minas, hay personas arriesgando su vida porque el ambiente es altamente explosivo, hay inundaciones, ocurren inundaciones y tan fácil como es quedarse atrapado sin que alguien pueda ayudarlos. Entonces hay que tener conciencia, ¿no? De cuando aprietas ese interruptor para prender la luz, dejarla por tantas horas encendida, también, ¿no? El consumo de gasolina, digo, ahorita creo que ha frenado un poquito la situación porque los altos costos de la gasolina, ¿no? Pero entre más barato y más fácil se hace asequible todas las fuentes de, pues, que nos dan energía, pues hacemos un derroche, ¿no? De todos estos recursos. Entonces yo creo que desde ahí, ¿no? Empezar a tener conciencia individual de qué es lo que conlleva todo lo que utilizamos. Eso es en el tema de energía, ¿no? Pero, por ejemplo, el de agua, ya lo habló Nina, ¿no? O sea, tener conciencia de que, pues, 2 litros, 3 litros de agua necesito al día. Uy, pero ¿cuánto estoy gastando, no? A lo mejor en poner la lavadora todos los días no hay problema con poner la lavadora, pero ¿qué haces con el agua que estás gastando, no? Quizá la puedes utilizar para el inodoro, para lavar el patio, no sé, darle ese otro uso. Y pues, ¿qué más? Creo que hay algo interesante aquí, es el consumismo, ¿no? En general. Eh, Tan fácil es como ir al supermercado y adquirir diferentes productos que a veces no necesitamos, hay que ser conscientes, ¿no? A veces no necesitamos de tanto para pues poder tener una vida pues tranquila, ¿no? Digna con todos los servicios y con todos los productos que requerimos. Entonces eso también, ¿no? Me lleva a tener una conciencia sobre el consumismo. Y abordando de la parte individual nos vamos a la colectiva, ¿no? Este tipo de espacios como el que nos estás promoviendo, Sonia, son importantes, ¿no? Porque nos lleva a tener una conciencia colectiva que a la vez nos va a llevar a demandar políticas públicas, ¿no? Las políticas públicas, pues sabemos que siempre buscan eso, ¿no? Y han tenido éxito, claro. Por ejemplo, ustedes verán las normas de eficiencia energética, pues han promovido que en México haya productos con estándares que cumplan la parte de eficiencia energética, ¿no? De que no estén derrochando tanta electricidad. Y hace falta más, pero bueno, ya vamos de pasito en pasito, ¿no? Creo que eso es lo que me corresponde a mí decir. Y digo, trabajando en esto evitamos excluir a personas, como lo mencioné, mujeres que son las principalmente excluidas, ¿no? Niños, por supuesto, y pues gente que no tiene tantos ingresos. Es lo que les quiero compartir desde mi punto de vista. Gracias, Sandra. Y es que efectivamente estamos viendo, por ejemplo, que todos estos efectos del cambio climático están impactando diariamente en nuestras vidas, ¿no? Efectivamente, o sea, el cambio climático no es algo que sea ajeno a nosotros, sino que realmente amenaza, pues, todas nuestras áreas, ¿no? En cuestiones de salud,
en trabajo, en educación, en el acceso a oportunidades. Y yo creo que eso también es algo que debemos reflexionar, porque pensamos a veces, o en general se tiene la idea de que el cambio climático pues a lo mejor afecta a las grandes empresas contaminantes o afecta de formas que pensamos que estamos alejados a nosotros. Pero hablemos un poco de cómo el cambio climático está impactando en el acceso a nuestros derechos finalmente, ¿no? O sea, actualmente ya tenemos afectaciones hacia nuestros derechos, pero ¿por qué pasa esto? A ver, platiquemos un poco sobre eso. Perdón, Sonia, si me permites empezar. Creo que justo, pues un poco el tema es que en donde tú vivas tengas las ventajas o los mismos accesos a diferentes beneficios, ¿no? O sea, que tengas alimentación, que tengas educación, que tengas salud, que tengas recreación, abasto, ¿no? Trabajo, un poco, no importa dónde vivas, creo que eso es como un poco la diferencia o lo que yo he detectado entre el primer mundo y el resto de los países, ¿no? Que no importa dónde tú hayas nacido, tienes acceso a estas diferentes externalidades positivas que te permitan tu desarrollo. Ahora, creo que eso por un lado, pues se ha vuelto parte de los derechos humanos, ¿no? El derecho a la vivienda, el derecho al agua, el derecho a una infancia feliz, etc. Me parece que también el tema es, pues, cómo estamos desarrollando estas sociedades, ¿no? ¿A qué nos estamos dedicando? ¿Qué pasa con el campo? ¿Qué pasa con pues nuestros sistemas productivos económicos, ¿no? A costa de poder lograr esta equidad. Y ahí rescato lo que mencionaba Sandra, ¿no? ¿Cómo desde un cambio individual lo puedes hacer? Sí, es importante, ¿no? O sea, uno puede poner su granito de arena, pero creo que Fer nos puede igual platicar un poquito si estuvo en estas conferencias internacionales, como también hay temas estructurales que tenemos que cambiar y temas de grandes empresas que sí dañan pues a una gran colectividad de personas, ¿no? Y este tema de la igualdad creo que toma un papel relevante, o sea, de pronto poder aplicar ciertos estándares, pues no es igual para todo el mundo, ¿no? Entonces creo que ahí el tema de derechos es un debate muy importante, muy relevante, y cómo también el mundo empieza a tocar pues temas muy sentidos de la sociedad, ¿no? Y cómo vamos a evolucionar después pues estos derechos, va a ser un debate interesante. Yo lo dejaré hasta acá, ¿no? Más bien me gustaría abonar a la discusión. Gracias. Bueno, si es que, bueno, puedo tomar la palabra. De hecho, me gustaría responder y no sé, sumar a lo que comentaba Nina, me pareció muy interesante. Hablando acerca de esto de fortalecer la información, que ya Nina en su primera participación lo decía, la forma en que se viven este tipo de negociaciones, porque en general, vamos a poner un ejemplo más bien, específicamente la gente no sabe quién es quien representa estos temas a nivel nacional o no cuenta con la información necesaria para poder hacer presión. Yo creo que es fundamental el acceso a la información, el acceso a saber quiénes son tus representantes, a saber de qué forma se están tomando las decisiones, qué tipo de visión, de perspectiva, filosofía, cosmogonía, valores, ideología política tienen las personas que están llevando estos temas de medio ambiente, sobre todo tan urgentes. Y lo vinculo con lo que comentaba Sandra también. Creo que sí es importante generar acciones individuales, pero sin la información de quiénes son las personas que están representando estos temas y sus posturas, es difícil impactar a un nivel más amplio a todas las personas que viven ciertas vulnerabilidades, como lo pueden llegar a ser las mujeres, las niñas, las adolescentes, ¿no? En este caso, yo creo que algo que hace falta es tener esta conciencia como ciudadanas y ciudadanos
tenemos la responsabilidad de pedir una rendición de cuentas, de saber quiénes son quienes están respondiendo por nosotros en estos temas, y también abonar y abogar porque tomen en cuenta una perspectiva interseccional. Hay una feminista que se llama Kimberly Crenshaw, y ella teóricamente aborda que las mujeres viven ciertas vulnerabilidades, pero son diferenciadas. No es lo mismo ser una mujer indígena en un contexto rural que una mujer que vive en la urbe, que es blanca o que tuvo acceso a la educación y que habla español, a diferencia del otro ejemplo, ¿no? Entonces, tomar en cuenta que todas las políticas, programas, códigos se realicen no solamente con perspectiva de género, que podría llegar a ser lo más usual que se escucha, ¿no? Sino más bien desde una perspectiva de género interseccional, que contabilice todas las vulnerabilidades que como mujeres dentro de nuestras respectivas realidades podemos llegar a vivir, ya que no es lo mismo una mujer que va a tener que desplazarse, en este caso, tomando lo que está pasando en Ucrania, una mujer blanca de Ucrania que se está moviendo a otro país en un conflicto armado, a una mujer indígena que ya no cuenta con los recursos y ni con el tipo de apoyo para poder sobrevivir de la cosecha que ella ejerce todos los días, y que está viviendo una sequía, ¿no? O sea, y no estoy demeritando uno por otro, sino hay que tomar en cuenta que las mujeres vivimos con el cambio climático, nuestras vulnerabilidades se acentúan más y de forma diferenciada. Entonces lo relaciono mucho con esta importancia que hablaba Sandra y Nina acerca de fortalecer el acceso a la información, tomar en cuenta que nuestras acciones individuales suman, pero yo lo sumaría yo lo abonaría con mi visión de pedir una rendición de cuentas a las personas que representan estos temas para tener mayor impacto a través de la información. Muy interesante, Fernanda. Y finalmente, bueno, también estamos ahorita, el tema general que nosotros planteábamos era cambio climático, pero ahora nos hemos dado cuenta que cuando hablamos de cambio climático, efectivamente, pues estamos hablando de inequidad y de desigualdad. Y normalmente eso no lo tomamos en cuenta, ¿no? O sea, cuando alguien nos dice hablemos de cambio climático, pues nos vamos a hablar un poco de los efectos a gran escala que hay del cambio climático, del el cambio en las temperaturas, a lo mejor del uso de energías alternativas o de otras propuestas que podemos tomar en cuenta para aminorar un poco los efectos del cambio climático, pero rara vez, creo yo, consideramos que el cambio climático es prácticamente no me gustaría decir como sinónimo, pero nos brinda esta idea de que finalmente hay inequidad y desigualdad. Sandra, ¿tú qué opinas? Sí, Sonia, pues concuerdo bastante con lo que ha dicho Fernanda. De hecho, pues yo diría, ¿no? Creo que la crisis, el conflicto bélico que hay entre estos países, Ucrania, Rusia y bueno, ahí los demás involucrados, es una muestra, ¿no? De que una crisis podría ser algo equiparable. En el sentido de que cuando estás en un conflicto bélico, pues en realidad tus derechos como humano, tus derechos humanos en realidad están por los suelos, ¿no? O sea, es un conflicto y vemos, ¿no? Cuántas personas han muerto, niños inclusive, o sea, y no hay quien los proteja. ¿Por qué? Porque hay una polémica entre poderes, pero no se dan cuenta, ¿no? De la afectación que hay a mujeres y a niñas, a niños. Entonces, pues yo lo trasladaría, ¿no? A que si hay una crisis más fuerte en el cambio climático, es decir, una inundación, tormentas más intensas, la subida de los alimentos, o sea, los más afectados van a seguir siendo mujeres y niños principalmente. Entonces, pues sí me gustaría hacer énfasis en eso, ¿no? De que a veces no es necesario llegar hasta ese extremo, ¿no? De una crisis así rotunda. No, no, no. O sea, antes de llegar a eso, ir trabajando en espacios como estos, ¿no? Que se están dando. Hace poco, aquí radico en Monterrey, hace poco se vivía una crisis, ¿no? De que pues ya no había agua y toda la gente comprando tinacos y viendo qué hacer, ¿no? Realmente todos entramos también en crisis, ¿no? Y veías otras ciudades que estaban fuera de la área metropolitana
Y pues ellos literal, en nuestro caso nada más fue una caída de presión del agua, pero para ellos fue el corte total, ¿no? Entonces ahí ves, dices, ok, pues porque estoy en una ciudad que tiene actividad industrial, digámoslo, actividades que no deberían de ser tan fácilmente cortadas o limitadas, pues bueno, hay abastecimiento de agua, ¿no? Poca, pero lo hay. Y en otras ciudades, pues no lo haría. Y dices, oh, rayos, ¿no? Ahí está el contraste, ¿no? En un mismo estado ves esas dos vertientes, ¿no? Quien tiene la posibilidad de tener agua y quien no, quien de plano sí es limitada. Entonces, pues voy retomando eso, ¿no? Ese es un claro ejemplo de lo que podría pasar, ¿no? Ahora imagínate que si no hay realmente la suficiente cantidad de agua para todos o la suficiente energía para todos, digo, podemos ir a visitar comunidades rurales, ¿no? Como lo mencionaba Fernanda, y te das cuenta, ¿no? Inclusive, pues todavía cuesta llevar el agua a comunidades, a zonas vulnerables, y pues es otro claro ejemplo, ¿no? Pues cómo podemos hacer para llegar a esas personas, ¿no? Ahora, todavía tomando el punto, ¿no? De las mujeres y niñas, que son las que se dedican al cuidado de casa, a estar trabajando prácticamente en el hogar. Hoy pues digo, pues sí valdría la pena, ¿no? Retomar que no debería de ser del todo, pues dejarlas o dejarlos solos, ¿no? Sino cómo llegamos a esa gente que menos tiene y que ha vivido pues una vida difícil, ¿no? O sea, no de tantas comunidades, ni siquiera de una salud digna, ni siquiera con derechos, o sea, es un tema que es bastante discutible. Y espacios, vaya, digo, habemos personas que tenemos el privilegio de vivir en una zona, como ya les mencionaba, ¿no? Con agua, con luz, con todos los recursos, pero también hay que ser conscientes de que viviendo en estas zonas estamos todavía ampliando más la mancha urbana, ¿no? Y ese es otro tema que también digo, ok, pues hay que construir. Eso implica también desplazar a comunidades que ya estaban ahí. ¿Para qué? A lo mejor para hacer un centro turístico, a lo mejor para hacer una área departamental. Entonces ese desplazamiento de personas, y no nada más en la construcción, tengo que también enfatizar, ¿no? De que hay desplazamiento de personas porque ese territorio que curiosamente está muy rico en minerales, en fauna, en lo que quieras, es necesario para, vuelvo, ¿no? Por ejemplo, para las minerías, para la construcción de casas o porque hay bastante agua, ¿no? Porque necesitamos perforar y esta es mi empresa, ¿no? Necesito ese terreno. Híjole, también ahí hay que pensar, ¿no? O sea, ser conscientes de que la riqueza no lo es todo, que esa riqueza que estás generando, que está trayendo pues a la par, ¿no? Esta inequidad contra las personas de ese sitio, obviamente la destrucción natural de todo lo que se está delimitando y obviamente el cambio climático. O sea, las áreas naturales siendo deforestadas, perdón, quitadas de la fauna natural, pues todavía eso, ¿no? Pónganle un poquito más de gotitas a ese vaso, ¿no? A punto de derramar. Entonces hay que ser conciencia de eso, ¿no? También. Parte de los derechos, pues esa otra parte como derechos humanos, sí, pero también la violación inclusive de derechos que ni siquiera todavía han llegado a comunidades que no tienen pues una calidad de vida como nosotros ya hemos logrado, ¿no? Hasta aquí sería mi aporte. Pues es que efectivamente, ¿no? Lo que podríamos decir hasta el momento es que para combatir el cambio climático, justamente lo que necesitamos es también combatir esta desigualdad social que tenemos, ¿no? Ahorita ustedes mencionaban algunos ejemplos interesantes. Me parece que debemos de prestarles mucha atención porque además son señales de lo que podríamos ver en los próximos años, ¿no? Cuando hablan, por ejemplo, de migrantes que ya estamos viendo por cambio climático, ¿no? O sea, el hecho de que las constantes sequías, por ejemplo, ya están haciendo que mucha gente se esté movilizando hacia otros territorios para poder cosechar, para poder tener acceso a los alimentos.
ampliación de las manchas urbanas que también están haciendo que necesitemos nuevos servicios, diseñar nuevos servicios o nuevas formas de distribuir todos los servicios que se necesitan, ¿no? Todos estos efectos que ya estamos viendo ahorita, me gustaría que pensáramos un poco más allá. O sea, si ya tenemos todos estos efectos que ya estamos empezando a ver desde ahorita, ¿qué consecuencias podríamos tener en los próximos 10 años si no hacemos nada? Es decir, si ahorita no trabajamos en estas primeras señales que ya estamos viendo, ¿qué es lo que podría pasar? Nina, te cedo la palabra. Muchas gracias, Sonia. Yo creo que un poco en México ya lo estamos viviendo. Ha habido una falta de algunas estrategias territoriales que ya hoy podemos ver los impactos a nivel social y esta pues ruptura un poco de la cuestión social que vivimos, ¿no? Todos estos fenómenos que están pasando, como mencionábamos, de migración, también de pues la relación campo-ciudad. Me parece que tenemos una ruta crítica establecida en nuestro pues, marco legal de alguna manera y con este acompañamiento de académicos también y de colegios en este caso, ¿no? Como qué debería pasar, qué alternativas o qué hay que atender, porque pasan hay muchos cambios en 10 años. Nosotros, por ejemplo, te platico, conocimos a un fotógrafo que hizo un recorrido que se llama Feike de Jong, que además es periodista, los pueden buscar, su proyecto se llama Limitropías, que en 2009 se puso a recorrer todo el límite de la zona metropolitana del Valle de México, a tomar fotos de todo el límite. Y en 2019 se acerca a nosotros y nos dice, quiero repetir el ejercicio 10 años después, ayúdenme, va. Y entonces se pone a repetir este ejercicio y vemos cómo en 10 años ha cambiado muchísimo el límite de la zona metropolitana del Valle de México, con fotografías. O sea, no es un tema nada más de datos, sino que él se adentró a recorrer caminando todo el límite del Valle de México. Y es impresionante cómo ves cambios en Los Reyes La Paz, en Chimalhuacán, en Naucalpan. O sea, las ciudades cambian todo el tiempo y las decisiones que estamos tomando ahorita sí impactan. Entonces, eso nos sirve a nosotros, por ejemplo, para sensibilizar a las autoridades locales de, oigan, lo que no hagan ahorita va a tener un impacto en el corto plazo, ¿no? Me parece que ahí hay herramientas nuevas que se están desarrollando en términos de gobernabilidad urbana y planificación urbana. ¿Por qué? Porque con esta información, por supuesto hace falta información, México, por ejemplo, tiene más o menos 500 planes municipales de desarrollo urbano, que son este instrumento que te dice dónde es urbano y dónde no es urbano, dónde hay vocación para poner ciertas cosas y dónde no te puedes poner por temas de riesgos. Y el país carece mucho de estos instrumentos, ¿no? Nosotros en el Estado, por poner un ejemplo, hicimos el ejercicio de ver de 2008 a 2018 cómo habían cambiado las manchas urbanas, porque el plan anterior estatal de desarrollo urbano era de 2008, y literalmente el 50% de las manchas urbanas se habían dado en suelo sin norma. O sea, no es un tema de ay, alguien se puso ahí, sino todo el mundo se puso ahí y todo el mundo se puso en donde se podía, ¿no? Entonces, es un gran problema estructural que uno no es transparente, no le da esta certeza a la ciudadanía de dónde ponerse y qué riesgos o vocaciones hay en el suelo. Cómo determinar en dónde no te puedes poner, dónde implica un riesgo y ese riesgo tiene nombre y apellido, ¿no? O sea, hay que ser responsables también en esa parte. Me parece que ahí meter el factor de cambio climático pues es con los atlas de riesgos, identificando también qué condicionantes existen, considerando también que la vida útil más o menos de las infraestructuras y de las construcciones es de 35 a 70 años, o sea, esto se va a ir precarizando con el tiempo, hay que invertirle a las ciudades. Digamos, todo esto pues se establece en un sistema de planeación nacional, en donde tienes, por supuesto, un paraguas, ¿no? De la política de vivienda y suelo, dónde vamos a vivir, cómo vamos a vivir, qué normas hay para hacer nuestras casas. Cada vez vemos casas más chiquitas, ¿no? Entonces ya incluso afecta la escala humana, o sea, ya no hay muebles que entren, por términos de mercado, ¿no? Entonces ahí hay que hacer fuertes a las instituciones. No es nada más dejar al libre mercado el tema de las ciudades. Necesitamos tener estándares mínimos de calidad, necesitamos tener planes, necesitamos tener reglamentos.
y zonas identificadas en donde no te puedes poner. O sea, la industria, pues, es que ya compré el terreno, pues, ni modo. También tenemos el factor ejido, ¿no? El factor suelo comunal también es muy importante, cómo se está desarrollando, cómo se está fragmentando este suelo y dónde dónde va a haber pues espacio para la parte rural, ¿no? Por ejemplo, yo tengo en mi equipo y ahorita los vi conectados y les mando saludos al equipo, un poco como los bosques que a veces vemos son inducidos, ¿no? O sea, son sembradíos inducidos de árboles, pero entonces sí se está dando esta, pues, impulso a que haya más flora y fauna o no, ¿no? O sea, de pronto como que necesitamos identificar también pues la relación que hay con la naturaleza, qué espacios dejamos, los espacios públicos, por ejemplo, cómo lo vivimos, ¿no? Cómo nos movemos, las desigualdades que hay en el espacio público, o sea, salir con una carriola o salir en zapatos que no sean tenis, ¿no? A veces es muy complicado o incluso cómo el espacio va condicionando las relaciones sociales, te dan seguridad o no te dan seguridad, ¿no? Entonces creo que sí hay una alternativa. Dejarlo, ¿qué hacemos si no hacemos nada? Pues vamos a seguir igual y va a haber, o sea, vivimos en una crisis que yo identifico que ya no aguanta. O sea, ya vivimos en constante estrés, en constante crisis. Más o menos somos contemporáneas y tuvimos 2 años de pandemia, tenemos una guerra, o sea, creo que el mundo está totalmente en crisis, ¿no? Entonces necesitamos orden, necesitamos instituciones fuertes, necesitamos gobiernos fuertes también, ¿no? Creo que, bueno, academia fuerte, colegios fuertes, profesionales capacitados, fortalecer las capacidades locales, por supuesto, los municipios son los que todos los días se enfrentan a esas gestiones sociales y a poder instrumentar los planes y las normas, o sea, oiga, ¿por qué no puedo poner un bote de pintura para apartar mi lugar? Pues porque hay un reglamento que dice que no se puede, ¿no? O sea, por esto y esto y esto, o sea, preguntas tan simples a veces, ¿no? Que no sabemos. Realmente no hay, o sea, fortalecer la transparencia también, creo que eso es parte de las democracias. Entonces, creo que hay formas y creo que si lo dejamos, pues vamos a seguir viviendo en este estrés constante y crónico. Gracias. Fernanda, ¿tú qué crees? O sea, además de todas estas problemas estructurales que ya cargamos, también, ¿qué más podríamos esperar? O sea, estamos hablando de una temporalidad de 10 años. Vemos que actualmente, efectivamente, como nos decía Nina, ¿no? Atravesamos una gran crisis, yo diría una crisis múltiple global, ¿no? No solo por materia de cambio climático, sino por otras crisis que también estamos viviendo. Pero si no actuamos, digo, en 10 años, ¿qué vamos a estar heredando para los jóvenes que ahorita que ahorita son adolescentes, que también ya están empezando a ver y a tener otro tipo de problemáticas sociales también, que ellos ya están viendo y que sin duda en 10 años, pues seguramente se van a hacer más fuertes? ¿Tú qué opinión te merece esta parte? ¿Qué es lo que podríamos esperar en los próximos 10 años? Claro, bueno, igual muy interesante lo que ya estaba comentando Nina. A mí me gustaría relacionarlo con esto que preguntas, ¿qué es lo que se va a estar viviendo en 10 años? Apenas en el 2020 salió un nuevo reporte de Save the Children, esta organización internacional, bueno, esta organización de la sociedad civil internacional que tiene actuación en muchos países de todo el mundo para poder proteger los derechos de la niñez, para poder combatir la hambruna, para también combatir el abandono, sobre todo estas poblaciones que de por sí ya son vulnerables. Bueno, agreguémosle todo lo que habíamos comentado de este análisis interseccional. En este caso, el informe hablaba de que los niños, las niñas y los adolescentes se enfrentarán de media al doble de incendios forestales y sufrirán 7 veces más olas de calor durante sus vidas que las generaciones pasadas, que son las que nacieron desde 1960. Imaginémonos esto, que yo lo veo como una herencia muy irresponsable, así como decía Nina, los efectos de cambio climático se van a sentir independientemente de la zona geográfica en la que tú estés, son muy visibles, pero también se van a llegar a visualizar
a lo largo del tiempo. No hay forma de que se absorban, a menos de que, bueno, pongamos, no sé, arrecifes de coral y empiecen a absorber el dióxido de carbono, pero ese tipo de medidas que no se realicen para poder mitigar los efectos del cambio climático y adaptarnos a ellos, pues van a ser devastadores. Este informe ya lo dice, ya tiene esta perspectiva de juventudes, pero en el caso de los países con economías en vías de desarrollo, imaginemos ahora la falta de tecnologías o la falta de generación de capacidades con las cuales nosotros estamos y nosotras en desventaja hacia otros países. Y tomemos en cuenta también que también, bueno, hay una estadística de la Organización Internacional sobre el Alimento, bueno, la FAO, que habla acerca de que el 6% de la población es indígena y ya conservan el 80% de la biodiversidad. El 80% de la biodiversidad. ¿Y qué es lo que está pasando sobre todo en la región latinoamericana? Bueno, todos esos asesinatos a las defensoras y los defensores del medio ambiente que se está viendo y sobre todo vienen de comunidades y pueblos indígenas. Entonces, si no existen las personas que protegen de forma ávida y bajo sus últimos recursos y consecuencias el medio ambiente, bueno, nosotras las personas que tal vez sí podemos estar en contextos más urbanizados, menos conectados con la naturaleza, que no vamos a estar viviendo cuando nosotros vamos a ser los que vivamos, en este caso de forma muy privilegiada, también los efectos del cambio climático. A 10 años, desde ahorita, ya en la Conferencia de Naciones Unidas allá en Reino Unido, se decía que las metas para poder mantener a 1.5 los grados de calentamiento del planeta no se iban a cumplir, que iba a ser hasta 2.4 el aumento a lo que íbamos a estar viviendo en estos próximos 5 años, no 10. Y esta cifra suena muy desoladora, pero es una consecuencia de que las cosas que se tuvieron que haber tomado a lo largo de estas últimas 3 décadas al menos, no se tomaron, no se les dio la importancia. No había el acceso a la información y tampoco esta perspectiva que tome en cuenta a las poblaciones más vulnerables dentro de ellas, ¿no? Que van a ser las que estén al frente de la línea viviendo los efectos del cambio climático. Entonces, pues justamente vinculándolo con el tema en el marco del 8M, tomar en cuenta que las mujeres sobrerepresentan las personas que tienen el trabajo no remunerado en los países, sobrerepresentan también las cargas más fuertes de trabajo también dentro de la agricultura, dentro de sus comunidades, tanto de cuidado, pero como también de recolección de los materiales que ya comentaba en su momento, pero que son las menos que acceden a créditos, también a las tierras, al reconocimiento de sus derechos y que no pueden acceder a material, no pueden acceder a obra prima para poder ellas ser consideradas como mujeres que tengan acceso a oportunidades que les den mejor calidad de vida y que puedan superar el umbral de la pobreza. Ahorita estaba respondiendo una pregunta de Gabriel Larrión, y me preguntaba que cuál es la diferencia entre migrantes y desplazados. Bueno, pues el último término es uno adoptado por la Organización Internacional de la Migración, de la OIM, que es un organismo de Naciones Unidas, y hace esta diferenciación entre que los migrantes son personas que han tenido que tomar, voluntaria o involuntariamente por las condiciones del lugar donde viven, pues la decisión de irse, ¿no? De esos lugares donde crecieron. Y en este caso todo se enfatiza más en que desplazados son personas que se han tenido que mover de la noche a la mañana sin ningún tipo de panorama futuro por condiciones climáticas. Y son personas que ni siquiera llegan de un lugar a otro, sino que se la pasan en tránsito. Es ahí como el énfasis que quiere poner la Organización Internacional de la Migración, a que son personas que no van a poder tener ni siquiera las condiciones económicas, sociales y políticas para poderse asentar en un solo lugar, sino que van a estar como nómadas
paulatinamente hasta encontrar algún lugar que les pueda llegar a recibir, porque va a ser tan grande la cantidad de personas que no van a tener las mismas condiciones, que va a ser casi insostenible para los países recibir estas olas de gente necesitada de pues tan solo el suelo donde poder llegar a subsistir. Eso como una conclusión más o menos de la pregunta que me había realizado. Y gracias, Gabriel, por la pregunta también. Y por lo que nos platicas, Fernanda, pues parece un escenario preocupante, ¿no? Un escenario al que le tenemos que prestar mucha atención. Simplemente el dato que nos pasabas de que en los próximos años los jóvenes pues van a vivir más consecuencias como incendios, por ejemplo, eso ya debería preocuparnos, porque además no solo afecta nuestra vida, sino que además pues eso también va a impactar pues en la biodiversidad que existe, ¿no? Y digamos, en el mantenimiento de diferentes zonas ecológicas que existen en el planeta. Sandra, ¿tú qué opinas? O sea, ¿qué otro tipo de efectos podríamos ver en los próximos 10 años si mantenemos todo como está hasta ahorita? Bueno, Sonia, muchas gracias. Pues concuerdo mucho con lo que ha dicho ya Fernanda, pero también pues me voy a retomar un poco, ¿no? Se supone que para prevenir, ¿no? Esta perspectiva está para prevenir, ¿no? Y pues me regreso a la definición, dice preparar o disponer con antelación los medios necesarios para disminuir los efectos negativos de una acción, ¿no? En este caso la crisis climática. Y siendo muy negativa, yo me voy más a que habría más conflictos, ¿no? Conflictos por la posesión del territorio, del agua, de la cobertura vegetal, etcétera, ¿no? Y llámese conflictos entre empresas locales, políticos locales o entre los mismos ciudadanos, ¿no? Creo que esto sería de una vista muy, muy negativa. Pero si me preguntas, pues, ¿cuál es la mía, no? O sea, tengo una bebé y eso me hace pensar en el futuro de ella, ¿no? Al escuchar a Fernández así como que, ¡ay, qué crudo!, ¿no? ¿Qué le espera a mi nena, no? Y pues, digo, es un tema que me gustaría verlo de una forma no tan negativa, ¿no? Decir que sí se está haciendo algo. Yo les mencionaba, ¿no? De las normas de eficiencia energética que se han impuesto en todo México. Les he hablado también, pues, de esos espacios, ¿no? Que ustedes nos están ofreciendo para hablar, ¿no? De qué es lo que estamos viendo con respecto a ambiente y sociedad, y me hace creer en eso, ¿no? De que realmente sí puede haber un cambio, no para ir en declive, sino al contrario, ¿no? Para tener ese equilibrio entre economía, sociedad, ambiente, que es precisamente lo que buscan los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y justamente estos objetivos, pues, están a miras de, bueno, la meta del 2030, ¿no? De llegar de cumplirse en ese año. Justamente casi son 10 años, ¿no? Digo, vamos 2022, 2 años más, pero yo espero que desde nuestras trincheras, en lo individual, en lo colectivo, como país, pues migremos o pasemos hacia el cumplimiento de esos objetivos lo más que podamos. Entonces, yo estoy con miras a eso, de que no lleguemos a más conflictos, sino todo lo contrario, ¿no? De que estemos trabajando de nuestras trincheras para tener un mundo más igualitario, más con ya lo mencionaba Fernanda, ¿no? Una interseccionalidad, perspectiva de género que nos involucre a todos, ¿no? Que sea inclusivo. Y evitar, pues, ya todo esto que hemos comentado, ¿no? Que es el cambio climático, ¿no? Más hambruna, yo espero que ya no haya más, que esta alta de los precios que ahora que estamos todos, pues, viviendo, sea más por, pues, esta situación que se traen de conflicto bélico, y que se tenga conciencia, ¿no? De que un panorama así podría caernos más adelante, pero no por un conflicto bélico, sino por una crisis climática. Y tomar acciones. Porque la verdad que sí me pone a pensar bastante, ¿no? ¿Qué va a ser de mi hija, ¿no? Y bueno, pues en general, ¿no? ¿Qué va a ser de todas nosotras? Y pues eso antecede, ¿no? A mi compromiso que tengo yo como docente. Actualmente soy docente en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y de tratar desde mi trinchera, pues compartirle eso a mis estudiantes, ¿no? Son ingenieros, son futuros ingenieros, sí, pero quisiera que llevaran esta ética, ¿no? Del cuidado del ambiente, de no solamente hacerlo porque así lo marca
o más bien así lo hace todo el mundo, no, sino hacer una diferencia. Yo estoy tratando de inculcar eso en mis estudiantes, de que sean buenos ingenieros, pero también buenos en la promoción del cuidado del ambiente, en la inclusión dentro de las empresas, y pues toda esta onda, ¿no? Que finalmente nos lleva a tener un bien común, ¿no? Que es la vida digna en un ambiente sano y pues haciendo válidos todos nuestros derechos. Esa sería mi aportación, Sonia. Muchas gracias. Pues sin duda estamos viendo que los efectos que podríamos tener van a ser graves, si así lo pensamos, ¿no? Y no estamos hablando tampoco a un largo plazo tan extenso, ¿no? Si estamos hablando en los próximos 5 o 10 años, generaciones que ya nacieron, ¿no? Ni siquiera pensar en las que aún no han nacido, no, las generaciones que ya nacieron van a ver efectos cada vez más extremos, ¿no? En sus vidas. Y por supuesto, como lo planteábamos al principio, ¿no? También esto va a ser... va a equipararse con un aumento de la desigualdad, con un aumento de la inequidad, con una falta de acceso a derechos sociales, a una serie de derechos también para garantizar una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, en este sentido, pues ya también hemos visto que ustedes han mencionado una serie de cosas que necesitamos hacer para evitar este escenario catastrófico que ya estamos viendo, ¿no? Por ahí mencionábamos un poco el crear conciencia, ¿no? Conciencia individual y colectiva sobre estos efectos del cambio climático, fomentar la responsabilidad, ¿no? Yo creo que la responsabilidad social que va más allá de las empresas, sino también la responsabilidad social de cada uno como persona, como individuo. Decíamos por ahí hace rato, pedir la rendición de cuentas también a las instituciones que deberían estar encargadas de garantizar todos estos derechos que vamos a tener. Y por supuesto, fortalecer políticas públicas también, ¿no? Que la política pública también nos debe de ayudar. Pero en concreto, pensemos entonces en qué alternativas tenemos. Ya tenemos esta serie de propuestas que son las cosas que necesitamos hacer, en las cosas en las que necesitamos trabajar, pero pensemos en alternativas. Pensemos un poco en el deber ser. ¿Qué deberíamos empezar a hacer como sociedades también para evitar llegar a este escenario catastrófico? Le cedo la palabra a Nina para que empecemos a reflexionar un poco sobre concretamente, a ver, ¿por dónde empezamos, no? Si queremos evitar llegar a ese escenario en 5 o 10 años, empecemos hoy. Pues yo creo que hay, pues sí, diferentes normatividades y diferentes acciones políticas que podemos implementar, ¿no? O sea, sí creo mucho en pues tener estándares mínimos, ¿no? Reglamentos, construcción, aplicación de las normas, sanciones. Por ejemplo, tengo un dato que me llama mucho la atención, que es el 70% de la gente en la Ciudad de México usa el 30% del espacio. O sea, el 70% del espacio lo usa el 30% de la gente, ¿no? Entonces, como empezar a buscar una equidad mucho más en la utilización de nuestras ciudades, me parece muy importante. Por supuesto, identificar qué infraestructuras, estructuras urbanas podríamos tener, podríamos implementar con un enfoque más de mitigación hacia el cambio climático, ¿no? Creo que la pobreza urbana, así lo identifican varios especialistas, es peor en las ciudades, ¿no? O sea, bueno, urbana, que la rural. Entonces, creo que sí implica tener acciones fuertes, ¿no? Que socialmente quizá no sean las más populares, ¿no? Como reubicaciones, mover asentamientos irregulares en zonas de riesgo, estrategias de mitigación, de adaptación. Creo que la solución de muchos de nuestros problemas sí está en las ciudades, sí está en el local, sí en acciones individuales, pero también pues son estructurales, ¿no? Normativas. La construcción y la intervención de espacios públicos me parece muy importante, sobre todo en regiones como la nuestra, en países como el nuestro, ¿no? Podemos implementar técnicas de captación de agua en jardines pluviales, ¿no? En espacio público, medidas de mitigación de inundaciones, colecta de lluvias, buscar una economía circular. El tema de los residuos sólidos urbanos también es muy
muy importante, tanta basura que se genera, ¿no? En las ciudades, cómo estamos impactando pues al medio ambiente y pues a nosotros mismos. Acciones específicas, ¿no? Por supuesto, para proveer de servicios a la gente, a la sociedad, el uso de transporte no motorizado, la coherencia en los usos de suelo, por supuesto, ¿no? O sea, hasta dónde puede crecer una ciudad, cómo se está desarrollando, cuál es la forma de estas nuevas colonias. Creo que es importante. Y estas políticas y estrategias, pues lo que decíamos al principio, el reto es el financiamiento, ¿no? ¿Cómo vamos a fortalecer a las instituciones, reducir la vulnerabilidad y poder tener recursos para esto? Creo que hay diferentes especialistas en este ramo que nos pueden dar algo de luz, pero a nivel local, pues tenemos que impulsar primero el diálogo. Yo también aplaudo y me sumo al comentario de Sandra de poder tener estos espacios de diálogo, me parece muy importante, para poder ir identificando hacia, o sea, qué acciones tomar. Creo que pues sí hay solución, sí se puede, ¿no? Creo que también necesitamos ser muy firmes, ¿no? En nuestras convicciones. Creo que también las generaciones van cambiando y exigiendo estos temas, ¿no? O sea, Sandra decía que tiene una nena, pues lo entiendo, o sea, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, es preocupante, ¿no? ¿Cómo vamos a mejorar toda esta relación? Cada quien puede poner su granito de arena, pero también necesitamos políticas estructurales que forcen y que impulsen pues estos nuevos cambios de paradigma que necesitan nuestras ciudades, nuestras sociedades. Y yo veo que ya no aguanta, o sea, ya no podemos posponer estas acciones, ¿no? Yo lo dejaré aquí. Me gustaría escuchar a mis compañeros. Gracias. Y definitivamente, Nina, muchas gracias. Yo coincido, ¿no? Ya no podemos dejarlo pendiente. Es algo que tenemos que trabajar ya y prácticamente de manera urgente, ¿no? Entre más posponemos las acciones concretas que debamos hacer en materia de cambio climático, pues más estamos prolongando estos efectos que vamos a tener, ¿no? Y que nosotros, además, nosotros ya los vamos a vivir, pero nuestros hijos además van a vivir efectos aún más catastróficos, ¿no? Sandra, ¿tú qué opinas? Muchas gracias. Pues mira, me gustaría dar un poco igual más de información acerca de lo que nos compete a nosotras ya como mujeres, que sí somos una parte más vulnerable, ¿no? Dentro de la sociedad. Pero desde el hecho de que hay indicadores de igualdad de género, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que más hombres estén trabajando en la fuerza laboral, tengan un empleo pagado, se habla de que hay una relación del 58.1% de la participación de la fuerza laboral de mujeres y hombres. O sea, todavía hay una gran diferencia. Empezar a esto, ¿no? A ocupar los espacios que nos corresponden a nosotras como mujeres. Como esta invitación, ¿no? O sea, a veces tenemos el conocimiento, pero a veces nos toca, pues eso, tener que confiar en lo que ya conocemos, en lo que sabemos, para empezar desde esa trinchera, como le mencionaba, a trabajar. Muchas veces ha pasado de que, pues, los espacios, más en la ingeniería, se llegan a ocupar más por hombres, ¿no? Pero pues tienes que insistir, sigue insistiendo en ocupar esos cargos. ¿Por qué? Porque eso no es nada más porque el feminismo y estas cosas. No, 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 no. Se trata de tener una sociedad más justa, más equitativa, con diferentes opiniones, diferentes puntos de vista, que no digo que las de los hombres sean malas, no, por supuesto que no, sino que tener a mujeres representándonos hace tener una diversidad más de opiniones, ¿no? Muy diferente sería el caso, lo vuelvo a decir, si en el conflicto bélico, por ejemplo, hubiera mujeres también decidiendo, ¿no? No nada más, pues, el punto de vista de varones, sino también de mujeres, ¿no? Sería muy diferente si mujeres estuvieran ahí representando a mujeres que están embarazadas, que están intentando salir de ese conflicto bélico. Digo, mujeres embarazadas porque les digo, tener una nena me pone a pensar en esos temas, ¿no? Pero igual, o sea, mujeres, hombres en vulnerabilidad, ¿no? En general, una situación distinta sería si tendríamos más participación las mujeres. Y esto es lo mismo. Frente a la crisis climática,
la relación entre ambiente y sociedad, pues se puede llevar de una manera diferente si nos involucramos más como mujeres, como agentes de cambio. Hay otra, tengo aquí mis anotaciones para que no se me olvidara, pero hay otras más cosas que podemos hacer, no nada más agentes de cambio podemos ser, sino también como sociedad apostar un poco más a la economía circular, ¿no? ¿Qué es esto de la economía circular? Es un modelo de producción y consumo que implica que compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar, reciclar. Es decir, no nada más comprar y ya a la basura cuando lo desocupo. No, es darle un valor agregado extra a eso que yo creía que ya era basura. Y bueno, esa es otra de las áreas de oportunidad que tenemos, ¿no? para trabajar. Y la otra es el consumo sustentable, ¿no? Ya lo mencionaba yo, de reflexionar de qué podemos hacer antes de adquirir productos, antes de adquirir incluso servicios, con esa conciencia, ¿no? Y la otra, pues es eso, ¿no? Desde nuestra trinchera empezar a trabajar con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que ya casi nos vence la fecha, 2030, digo, los años se nos pasan bien rápido. Y pues eso, hacerle la invitación a todos, ¿no? Desde que nuestra trinchera, estemos donde estemos, pues intentemos hacer las cosas por un cambio, por un futuro que nos compete a todos, ¿no? Estando en el cargo que estemos, pues haciendo lo que nos corresponde. Yo celebro mucho que aquí esté Nina, porque ella nos representa, ¿no? En la parte urbana, a Fernanda, que nos representa en el movimiento social, a ustedes por el espacio que nos están otorgando, ¿no? Por las perspectivas que ven con miras al cambio climático, pero también al cambio pues, económico que también puede surgir, al social. O sea, digo, ahora mismo celebro porque hay muchas mentes desde diferentes competencias y eso me da un gusto enorme, ¿no? Estar aquí con ustedes compartiendo micrófonos, sobre todo sabiendo lo que están haciendo ustedes desde donde están. Así que eso es lo que corresponde a qué alternativas tenemos para no llegar a conflictos o a situaciones que no se nos salgan de las manos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Sandra. Y Fernanda, finalmente, ¿tú qué opinas? ¿Qué alternativas tenemos frente a esta problemática que ya es de por sí muy grave? Sí, pues al igual que Sandra, agradezco mucho el espacio y también celebro que estemos aquí todas juntas y también ahí veo que en los participantes hay hombres, entonces qué bueno que se sumen a este análisis y que reflexionen acerca de esto que se está viviendo, sobre todo ahorita del 8 de marzo que tuvo tanto impulso en muchos webinars, en muchos espacios de discusión, ya con una perspectiva feminista, desde las mujeres, que sobre todo que aquí veo que tenemos a futurólogas, a personas que hacen perspectiva, pero a científicas, tanto sociales como ya dentro de las áreas, dentro de las ciencias duras, como suelen decir, pues mujeres que formaron parte de este lado olvidado de la historia, invisibilizado y que ahora, que qué bueno que tengamos estos espacios, lo celebro mucho. Y relacionado como con las propuestas, yo, muchas veces dicen que hay que hacer, que, bueno, si te quejas, debes de tener una propuesta, ¿no? Pero yo soy muy partidaria de quejarse, identificar que hay muchas cosas que están pasando de la forma en que no nos gustan, poder también saber que muchas veces no se tienen respuestas, pero que sí se tiene a la gente dentro de esta multidisciplinariedad para poder hacerle nuestras consultas, para poder hacer estas críticas con esas personas y que justamente a través de la unidad es donde se llega a una respuesta que integra a todas las personas. Que creo que este foro también lo ha representado muy bien, ¿no? No se puede llegar desde una respuesta 100% social o 100% urbana o 100% desde las ingenierías, sino que es la integración de las mismas que va a hacer que nadie se quede atrás, como ya hablábamos de este lema de la ONU. Entonces, a mí me gustaría proponer en este sentido que la gente sea, que se interesen por saber quién es la persona que está representando esos temas a nivel pues, del Congreso, de sus parlamentos locales,
de saber quién está dentro de la alcaldía moviendo estos temas, dentro de esas direcciones de medio ambiente o de planeación urbanística, porque a través del acceso a la información es donde nosotras vamos a poder llegar a hacer esta rendición de cuentas que estaba yo en su momento comentando. Podemos llegar a ejercer presión para las personas que nos representan, qué tipo de valores están fomentando y con qué tipo de alianzas tienen, sobre todo para poder proteger al medio ambiente. No se van a ir con la empresa que está explotando ahí a cientos de trabajadores en medio de la selva, tomando todos los recursos de los mantos acuíferos. Entonces, saber muy bien qué tipo de canales se mueven por ahí y también demandar, porque es nuestro derecho. O sea, pareciera muy difícil, o tal vez estamos acostumbradas a tener a representantes que no sean eficientes, que es algo que se ve tristemente en la realidad de la política mexicana, pero ya somos las generaciones con mayor acceso a la información y a los medios de comunicación. Bueno, ¿por qué no hacer provecho de eso con el que tan solo la generación Z ya nació con un chip integrado? Bueno, y en este caso nosotras que estamos formándonos en el uso de las tecnologías, que ya podemos hacer uso de ellas, sobre todo siendo mujeres, y que hace mucho no, en este caso no tanto en México, hace poco tiempo nuestras abuelas y nuestras madres no podían acceder a este tipo de educación, a este tipo de información. ¿Por qué no hacer uso de ello? Entonces, esto me motiva mucho porque yo creo que sí podemos ejercer los cambios que tanto deseamos con el apoyo de nosotras mismas, en este caso de mujeres, pero también con el acceso a la información y saber que es nuestro derecho pedir que se hagan las cosas bien como queremos. Así es, Fernanda. Yo creo que has dicho algo bien importante, ¿no? Tenemos que aprovechar los elementos que ya tenemos y si los sistemas de información y de comunicación que actualmente utilizamos todos los días los utilizáramos de alguna forma para informar sobre las cosas que están pasando en materia de cambio climático y también para que conozcamos a los representantes que pueden hacer algo, ¿no? Que pueden actuar, que pueden tomar decisiones, sin duda yo creo que eso sería un buen factor de cambio, ¿no? O sea, el hecho de que aprovecháramos la información, aprovecháramos el hecho de podernos comunicar con aquellos tomadores de decisiones que pueden impactar día a día en nuestras vidas, eso sería un cambio y eso yo creo que fomentaría justamente lo que decíamos al principio, ¿no? La conciencia individual y colectiva sobre los efectos del cambio climático y por supuesto también la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad social que debemos de tener tanto a nivel individual como a nivel de la sociedad. Me gustaría que antes de que termináramos este diálogo pudiéramos dar respuesta a alguna de las preguntas que nos han hecho llegar. Por ahí vi que algunas ya han estado contestando en chat, pero me gustaría para todo nuestro auditorio que nos sigue y que nos está viendo, que pudiéramos dar respuesta públicamente, ¿no? Por ejemplo, nos pregunta Loarri Gabriel, desde su punto de vista, ¿por qué se complica que los planeadores o encargados de los proyectos no apliquen una visión holística en este tema? ¿Cuáles serían las claves? ¿Por qué los tomadores de decisiones no pueden tomar o ejercer proyectos para atenuar esta problemática? Pues si me permite, Sonia, quiero aprovechar para platicarles una experiencia muy curiosa que en algún foro, bueno, en un curso para autoridades a nivel internacional, tuve la oportunidad de participar y entonces veíamos con nuestros colegas africanos, pues cómo le estaban entrando al tema de la planeación, ¿no? Y al tema de las ciudades. Y entonces, con ayuda internacional y con un montón de asistencia técnica, uno de sus grandes logros era que se coordinaban las áreas para abrir la calle. O sea, agua, electricidad, la jardinería, la movilidad, ¿no? El carril de rodamiento. O sea, todos nos teníamos que poner de acuerdo para eficientar los recursos, porque no tenemos recursos, ¿no? En este momento para hacer muchas obras. Y entonces nos tenemos que coordinar. Y yo escuché y decía, es que suena tan fácil, pero es tan difícil. O sea, no pasa. Aquí en Latinoamérica no
no hay una coordinación. Entonces creo que primero pues una gestión con líderes pues que coordinen a sus áreas me parece muy importante. Y lo que yo le ponía a nuestro pues, participante, a Larry, era un poco pues, el acceso a esta información, ¿no? A tecnología, por supuesto, lo que acaba de mencionar Fer es súper importante, o sea, somos una generación, y Sandra también lo mencionaba, pues que ya tenemos más acceso a información y las que siguen, pues mucho más. Y un poco pues la capacidad técnica que se tiene y el financiamiento para instrumentar los proyectos, pues sería la segunda, ¿no? O sea, qué padre tener un plan, pero si no lo instrumentas, pues no sirve de nada. Necesitas instrumentar los proyectos y la operación de los usos de suelo y todo. O sea, puedes tenerlo todo por escrito, cuántas cosas no se han escrito, ¿no? Pero ¿cómo lo instrumentas? Si no tienes esa capacidad de gestión y instituciones y normas fuertes, yo sí creo que ahí falta una pieza del rompecabezas, pero pues no quería dejar de platicarles esta experiencia que decían, es que tenemos que dejar un espacio para el parque. No sé de quién es, no sé si es propiedad privada, o sea, pero sabemos que tenemos que dejar un espacio para el parque, sabemos que nos tenemos que poner de acuerdo para abrir la calle. Cosas tan simples que no estamos logrando, ¿no? Entonces ahí sí es un tema también de ser conscientes de la situación que estamos viviendo. Gracias. Gracias, Nina. Fernanda, también nos preguntan, ¿por qué las negociaciones en el marco de la COP son tan complicadas? O sea, ¿qué las hace ser así? ¿Y cuál sería, bueno, ya nos platicaste un poquito la diferencia entre desplazados y migrantes climáticos, pero sí sería importante que nos comentaras en tu experiencia, ¿por qué crees que las negociaciones en estos grandes foros como la COP son tan complicadas? Sí, gracias, Sonia. Bueno, comentaba ahí por escrito que los formatos de negociación son tan complicados. Una, tomemos en cuenta que la COP se aplazó un año por las cuestiones del COVID, de la pandemia. Hace rato hice una aclaración de que la COP 25 fue justamente en el 2020, no, la COP 25 fue en el 2019 y fue realizada en Madrid. En 2020 fue, bueno, ya que se dio pues, todo este conocimiento mundial y la subida de casos y las restricciones de movilidad en todo el planeta. Entonces no hubo una conferencia de las partes en el 2020, por lo cual la que se iba a llevar a cabo ese año se aplazó al 2021, que fue la de Escocia en Glasgow. Y bueno, se han recorrido cada una de ellas. Ahorita va a ser la de Egipto, que va a ser la COP27 en la ciudad del Sharm el Sheikh. Tomando en cuenta esto, las restricciones por las cuestiones sanitarias, se habló, se estuvo discutiendo si es que la COP se podía realizar de forma virtual, pero no era posible. Hay muchas cuestiones políticas y sociales que se pierden en el formato virtual. Ahorita estamos aprovechando estas tecnologías y también estos formatos de discusión que yo los veo valiosísimos, pero en el tema de la negociación política hay ciertos contenidos que no, por cuestiones de seguridad nacional en este caso, no se pueden estar comentando por una ventana de chat o por un o por de vía virtual, tal vez a la expectativa de que alguien esté grabando la sesión o de que se tome registro de lo que se comenta, mucho contenido que no se puede llegar a visualizar. Uno, tomando en cuenta las condiciones sanitarias, ya que se hizo de forma presencial la conferencia, cada 90 minutos se movían a las personas que estaban dentro de las salas de negociación a otra. Y es muy desgastante también y parte de la misma negociación que te estén moviendo a una sala distinta porque van a hacer la limpieza o porque van a estar sanitizando el espacio, lo cual pues había que retomar el párrafo, lo cual había que como recordar en dónde estábamos. Negociar un documento más o menos te lleva unas 12 horas diarias y te tardas 4 horas en un párrafo porque están más de 190 países decidiendo si es que será must, should, deberá, incentivará, intentará, porque eso al final se replica en la normativa local y es una obligación que ellos, al ser signatarios del Acuerdo de París en este caso, de conformar parte de las conferencias de las partes son los estados, los países estados, pues que tienen que regresar a llevarlo a cabo. Entonces es difícil porque no es
porque todos los países tienen intereses y también perspectivas muy distintas. No es lo mismo la perspectiva de derechos humanos, pongamos en este ejemplo, de la de México a un país de Arabia Saudita o de, pues sí, país árabe, que no contempla justamente en las discusiones que las mujeres sean de la misma forma vulneradas que otras poblaciones más vulnerables, ¿no? En este caso. Entonces, es difícil hacer acuerdos, pero aún más lo es en el contexto de una pandemia mundial, donde hay muchas restricciones de movilidad y también de sanidad para poder cuidar a todas y todos que estaban ahí presentes. De hecho, era muy curioso, pero todos los días nos llegaban como mensajes de 300 casos nuevos de COVID de las personas que estaban asistiendo, o 150, y casi celebrando que en ese momento eran 150 porque el día anterior habían sido 300. Entonces, sí fue difícil. Es difícil hacer este tipo de conferencias, de poder hacer acordar a países, sobre todo con situaciones tan distintas y, bueno, complicadas como son las sanitarias. Gracias, Fernando, por compartirnos esa experiencia. Y sí, efectivamente, yo creo que el problema de que no es que no haya planes o estrategias, sino que es complicado implementarlo, ¿no? Por diferentes cuestiones, ya sea cuestiones políticas, por cuestiones de presupuesto, ¿no? A veces, como bien nos decía Nina, no basta con tener un plan, sino cómo instrumentamos ese plan, ¿no? O sea, es un problema integral el que tenemos que tomar en cuenta. Me encantó este panel que pudimos discutir muchas de las consecuencias que estamos viviendo en materia social con respecto al cambio climático. Analizamos un poco cuáles son estos efectos caóticos que podríamos tener en los próximos años y, por supuesto, por ahí hicimos algunas propuestas. Me gustaría, antes de despedirnos, que pudiéramos decir algunas palabras finales, algún comentario final cada una de nosotras. No sé si quieras empezar, Sandra. Claro, muchas gracias, Sonia. Pues yo creo que mi reflexión en torno a este diálogo es que pues haciendo este tipo de conversatorios, pues hacemos diversidad de puntos de vista. Entonces yo me llevo bastante de lo que ha dicho Fernanda, Nina, y pues sin duda alguna creo que me motiva a seguir haciendo un cambio, ¿no? Un cambio bueno, positivo, para alcanzar pues niveles de igualdad, niveles de seguridad ambiental, pues lo suficientemente dignos de un estilo de vida sano, ¿no? Entonces yo me quedo con todo esto y pues al público en general creo que los exhorto a eso, a hablar, a perder el miedo a preguntar, sobre todo con lo que decía Fernanda, ¿no? De quiénes están representándonos. O sea, preguntar, ¿no? ¿Están haciendo su trabajo o qué podrían considerar, ¿no? Entonces, yo los invito a, así como he tomado la palabra el día de hoy, también ustedes se involucren, que seguramente que lo estarán haciendo, pero más exhorto a las mujeres que se interesen más en decir qué es lo que opinan ellas. Entonces, muchísimas gracias por este espacio. Sonia, Alma Lilia, muchísimas gracias. Un placer conocer a Fernanda y a Nina, y pues aquí estamos para servirles en lo que pueda. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Nina, te cedo la palabra. Muchas gracias, Sonia. Pues yo no me queda más que agradecerles la invitación al Colegio de Urbanistas de México. Es un esfuerzo que empezamos en 2013, ya vamos a cumplir 10 años, donde agremiamos a justo pues los especialistas en estos temas. Creo que vale la pena acercarnos de la gente y escuchar, ¿no? Así como Sandra mencionó preguntar e informarnos, pues también pues, escuchar a la gente, ¿no? Me pareció un foro muy rico, muy interesante. Estoy a sus órdenes. Por supuesto, vía el Colegio de Urbanistas. Le agradezco también a nuestra presidenta Gaby Quiroga que pues esté tan activa y difundiendo la labor que hacemos como técnicos. Y pues justo como
somos especialistas, hay que también creérnosla, ¿no? De pronto lo que decimos, más como mujeres, que a veces hay como esta duda constante, pero sí creo que podemos abonar y esto va a impactar y va a seguir generando una conciencia de cambio que tanto necesitamos. Entonces, Sonia, Alma, muchísimas gracias por la invitación. Sandra y Fernanda, muchísimo gusto y pues seguimos en contacto. Mil gracias. Muchísimas gracias, Nina. Fernanda, tienes la palabra. Gracias, Sonia. Igual, muchas gracias a World Future Society, el capítulo mexicano, a Alma Lilia y a mis compañeras, justamente que pudieron estar ahorita compartiendo conmigo, Sandra, Nina. Fue un gusto escucharles. Y pues mis últimas palabras sería vinculado con lo que decía Nina, de creérnosla, de dejar ese síndrome del impostor atrás. Venimos con toda una estructura que nos dice que, social, que nos dice que tal vez no somos tan inteligentes como creemos, que no estamos tan capacitadas como ya trabajamos, que también nuestras palabras pueden ser, pues no sé, pues no tomadas en cuenta. Entonces, yo creo que es súper importante juntar y hacer estos espacios, de juntar a mujeres especialistas en sus temas para tomar en cuenta el comentario que decía Sandra de tener distintas perspectivas y poderlas sumar. La verdad es que a mí me motiva mucho escuchar a mujer tan inteligente y tan empoderada, como dicen, para que haya más mujeres, niñas, adolescentes que crean y que vean estos roles nuevos de mujeres que están representando temas de importancia nacional, mundial, y que ellas también pueden hacerlo. Entonces, yo celebro y terminaría con eso, pues la oportunidad de este espacio, que además fue intergeneracional. Tenemos a muchas generaciones aquí unidas, distintas vivencias, realidades, perspectivas y orientaciones juntas, hablando sobre un tema tan urgente como lo es el cambio climático, pero sobre todo sumando. Y tal vez que cada una de las personas que asistieron a este foro se pueda ir con tal vez una semillita ahí plantada y que la pueda remitir, reproducir justamente en donde vive. Así que muchas gracias por este espacio. Muchísimas gracias, Fernanda. Le agradezco muchísimo a Sandra, a Nina y a Fernanda que nos acompañaron el día de hoy para platicar de este tema tan relevante que son los efectos que tiene el cambio climático en nuestras vidas y en nuestras sociedades. A todos los que nos están escuchando, pues también agradecerles por su participación el día de hoy y también recordarles que este diálogo va a continuar el día jueves. El día jueves tenemos una presentación, un diálogo muy importante sobre seguridad y defensa, en donde contaremos con la participación de expertas en materia de seguridad nacional y ciberseguridad. Entonces, no se lo pueden perder el día jueves 17 de marzo a las 11 de la mañana también. También recordarles que este diálogo y el diálogo del día jueves va a estar la grabación disponible en nuestro canal de YouTube a partir del día viernes. Y también que si llegan a tener alguna duda para nuestras ponentes o si llegan a tener algún comentario extra sobre este diálogo, pueden hacérnoslo llegar a nuestro correo electrónico info@wfsmexico.org. Por ahí Daniela nos pregunta por qué no participó Alma. Alma va a estar participando el día jueves con nuestras colegas que van a hablar sobre seguridad nacional. Ella es también parte de la organización de este evento, pero ella va a estar participando activamente el día jueves. Nuevamente agradecerles por su presencia. Les recuerdo nuestro correo electrónico info@wfsmexico.org y también pueden encontrarnos en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, como WFS México. Les agradecemos a todos por su presencia y los esperamos el día jueves para dialogar prospectivamente con mujeres en materia de seguridad y defensa. Hasta entonces.